Buenos días, Eduardo. Hoy quiero hacer, hacer una reflexión sobre la aceptación, porque fíjate que en estos últimos días me han contactado varias personas, o he hablado con varias personas en estado de gran tensión, en algunos casos cercano a la desesperación. Sin traicionar, obviamente, la confidencialidad de esas conversaciones, quiero citar algunas frases literales que he escuchado, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer cuando me siento inseguro y no sé qué hacer? Me siento impotente para cambiar y no sé qué puedo hacer. Trato de creer que todo va a cambiar, pero en lugar de eso todo empeora más. Siento que no puedo más, o incluso tengo ganas de dormir y no despertar más, etcétera, etcétera, ¿no? En muchos casos reconozco esas mismas sensaciones en mí en otros momentos de mi vida y puedo comprender que haya muchas personas a veces con ese sentimiento. Puedo comprender esa sensación. Por ello quisiera enviar algún mensaje a las personas que pueden sentirse así en algún momento de su vida, ¿no? Es obvio pensar que cuando las personas se expresan así o de formas parecidas, están expresando sobre todo pensamientos desde un nivel emocional de mucha impotencia. Y eso siempre es un síntoma de un nivel energético muy bajo. En momentos así nos sentimos vulnerables, incapaces de hacer otra cosa que pensar en que las cosas fueran diferentes, y es ahí donde de forma inútil e inoperante gastamos esas pocas energías en querer cambiar lo imposible hasta quedarnos vacíos por completo. Gastamos las energías en pensar lo que debería pasar o lo que debería haber pasado, lo que hubiera pasado si, lo que sea. El hubiera centra las energías en desear cambiar el pasado y el debería la centra en esperar que el futuro sea como queremos que sea. La realidad es otra, ¿eh? Las cosas son como son. Gastar nuestras energías en pretender cambiar el pasado o simplemente en esperar que el futuro sea diferente es dejar de actuar en el presente, que como hemos dicho en otras ocasiones es el único tiempo real en el que vivimos. Para cambiar la realidad hay que empezar por aceptarla, no por negarla. A veces en la vida nos toca pasar por desiertos y esto es algo que hay que pasar. Es el territorio que tenemos en ese momento y no conviene olvidarnos que no lo podemos cambiar, no podemos hacer nada para cambiarlo, salvo seguir caminando con la certeza de que en algún momento se va a terminar, ¿ya? Cuando no basta con creer y con querer que las cosas sean diferentes, hay que aceptarlas. Las cosas, digo, son como son y no siempre las podemos cambiar a nuestro gusto. Y cuando vienen mal dadas, en este momento habrá que aguantar, hay que aguantar el chaparrón y esperar que escampe. Concentrar nuestras escasas energías en aceptar que las cosas ahora son así, no en intentar cambiarlas. Con poca energía no podemos cambiar montañas, no podemos mover montañas. Intentarlo solo nos va a generar desesperación en lugar de paz. Y precisamente porque tenemos poca energía, conviene dirigirla hacia el objetivo más eficiente. Puede ser que sea una paz triste cuando aceptamos una realidad que no nos gusta, pero curiosamente, una vez aceptada esa realidad, que las cosas son como son en este momento y que no podemos cambiarlas, lo malo de la vida empieza a pasar antes y nuestra mirada empieza a ver la salida, empieza a ver el oasis en el desierto, la rama a la que aferrarse. Podemos empezar a ver lo que sí tenemos en lugar de ver solo lo que nos está faltando. Ya lo decía Buda hace 2500 años, que solo había 3 cosas imposibles de evitar: la muerte, el dolor y la enfermedad. Por ello, cuando es imposible evitarlo, aceptarlo cuando nos llega una situación de ese tipo nos evita mucho desgaste energético inútil, o bien por negarlo o bien por intentar evadirlo. Así, desde la aceptación, recuperamos las fuerzas necesarias para ver la realidad con otros ojos, salir antes de la desesperación inútil, que es un bucle en el que nos ahogamos, y ver cuanto antes lo que sí podemos hacer, lo que sí está en nuestras manos. Porque cuando realmente hacemos lo que está en nuestra mano, podemos, para cambiar las cosas, estamos aceptando que lo demás no está en nuestras manos y por lo tanto solo cabe aceptarlo. Y lo mismo funciona al contrario. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, estaremos reconociendo mejor aquello que sí podemos hacer. No podemos evitar que un ser querido con una enfermedad terminal, por ejemplo, pueda evitar la muerte, pero podemos decidir cómo le acompañamos en esos últimos momentos, desde mi angustia y desesperación o desde mi paz y mi aceptación, que me permiten darle todo el amor en esos últimos instantes al ser querido que de todas formas se está yendo, ¿no? De igual manera, podemos decidir desde la aceptación, ¿ya? Puedo ver, digamos, desde la aceptación lo que he hecho
¿ya? Para que pueda alguien dejar de quererme, si es que alguien me ha dejado de querer, y lo que voy a cambiar para abrir una posibilidad al amor, ¿ya? Aunque sea con otra persona en el futuro o lo que sea. No puedo decidir que alguien me quiera toda la vida, eso no está en mi mano, ¿ya? De otra manera me voy a enganchar en el resentimiento o en una resignación culposa, ¿ya? Podemos darnos cuenta de lo que hemos hecho mal, pero sentirnos culpables nos va a paralizar en la culpa y nos impide encontrar lo que sí podemos hacer. Esto es algo que ya comentamos otro día. La aceptación de lo que no está en nuestras manos nos permite centrarnos, como digo, en lo que sí está en nuestras manos. Y la buena noticia es que hay algo, siempre hay algo que sí está en nuestras manos hacer, ¿ya? Dirigir nuestras energías a lo que es saludable, a lo que resuelve, a no gastarla inútilmente en algo que nos va a dejar enganchados y atados a una realidad que no nos gusta de todas maneras. Decíamos la semana pasada que la vida son momentos, uno detrás de otro, una sucesión de momentos. Cuando son buenos, conviene disfrutar del hecho de que son buenos. Y cuando son malos, conviene recordar que son momentos y que van a pasar como pasan todos. Es la forma de alargar los primeros, los buenos, y de acortar los segundos, ¿ya? Déjame terminar con una metáfora que uso con mucha frecuencia antes de las preguntas, y es que yo siempre cuento que yo creo que se ahoga igual una persona 1 milímetro por debajo del nivel del agua que tocando fondo. Pero si gastamos nuestras pocas energías en querer salir solos, sin ayuda, chapoteando inútilmente cuando no es suficiente, cuando caemos al fondo vamos a caer inertes, sin fuerzas para salir, y nos vamos a quedar ahí mucho tiempo. Pero si aceptamos que vamos a caer, que estamos tristes, que no podemos hacer nada por cambiar, y aceptamos esa tristeza y guardamos esas pequeñas fuerzas, nos servirán para que cuando toquemos fondo poder tomar impulso y salir cuanto antes a la superficie. De eso se trata, ¿ya? Así es. Algo parecido para conectarnos con las fuerzas. Un pájaro no teme que se quiebre la rama porque confía en sus alas, ¿ya? Encontremos entonces nuestras alas y podremos aceptar la rama en que la vida nos está colocando en este momento, sin temor a la vulnerabilidad, sabiendo que esos momentos también pasarán y que puedo sobrevivir aleteando en ese momento con mis propias alas. Luego ahí van las preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo de mi vida gasto inútilmente en pensar lo que hubiera o lo que debería? ¿Cuánto me cuesta pedir ayuda cuando la necesito? ¿Dónde pongo mi mirada con más frecuencia, en lo bueno, en lo bonito, o siempre en lo negativo, en lo que me desgasta y lo que me debilita? ¿Qué ocurre en mi vida cuando yo le sumo drama al drama? ¿Cómo recupero las energías cuando me siento débil? ¿Cuánto me cuesta aceptar la paz? Que la paz empieza por la aceptación de lo que no puedo cambiar y solo desde ahí poder ver lo que sí puedo cambiar. Ojalá vivamos conectados todos en lo posible y en la acción y menos en la desesperación que nos lleva a la pasividad.